Seguimos en Factor Humano hablando hoy de cáncer de colon y tenemos el mensaje de una televidente que siempre nos sigue a través de Facebook también y dice: hola, mi vieja falleció de eso hace 2 meses. Bueno, Ana, te mandamos un beso, lo sentimos mucho y bueno, gracias por compartirlo con nosotros. La idea es poder prevenir a la población en general con este programa. Doctor, hablábamos hoy de la presencia de tumor en el colon. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo aparecen estos síntomas? Bueno, obviamente después vamos a hablar del tema screening, que creo que es más importante que los síntomas en sí, porque hay que tratar de prevenir. Cuando tampoco hablemos es de síntomas alarmar, y diagnóstico, claro. sí, tampoco es alarmar a la población, pero muchas veces cuando esta lesión da síntomas, uno ya tiene, digamos, muchas veces puede ser al momento del diagnóstico un estadio avanzado, ¿cierto? ¿Y cómo sería el los screening, síntomas? Los síntomas en sí que puede presentar depende por ahí de la localización del colon, donde esté la lesión, pueden ser los síntomas. En general los tumores, ahí cuando presentabas el gráfico... ¿Se puede volver a poner, señor director, Fabio, la imagen de...? Exacto, generalmente los tumores de la zona del ciego y del colon derecho, lo habitual es que debuten por anemia, por ejemplo, por una anemia ferropénica, u otras veces por los síntomas de repercusión general, como puede ser pérdida de peso, apetito, pérdida de apetito, ¿no es cierto? Después, cuando ya la materia fecal, ¿no es cierto?, es más sólida, que eso pasa hacia lo que es el colon izquierdo, colon descendente, sigma y recto, pueden variar un poquitito los síntomas. Ahí generalmente los síntomas pueden ser más comunes que sea dolor abdominal, que sea sangrado, que sea mucosidad en la materia fecal. Es importante por ahí el paciente que tiene un cambio en el hábito evacuatorio. Generalmente eso lo conocerán todos, cada uno tiene un ritmo propio de evacuación, si bien hay algunas variaciones de acuerdo a lo que uno coma. Cuando uno nota, comiendo lo mismo de siempre, que en vez de ir una vez al día, va una vez cada 3 días, o viceversa, en vez de ir una vez por día, va sostenidamente 3 deposiciones por día o 4, bueno, eso es obviamente un cambio de hábito evacuatorio y eso hay que consultar. También cuando, digamos, las lesiones asientan por ahí en la última porción del tubo digestivo, en el recto, ese paciente puede tener lo que llamamos en medicina tenesmo, que es la sensación de que evacúa, ¿no es cierto?, y se queda como con ganas de seguir evacuando, que tiene una evacuación incompleta. O a veces pujos, como que pueden ser pinchazos en la cola, ¿no es cierto?, o a veces también, como ya lo comenté antes, mucosidad en la materia fecal. Bien, ¿y qué sería esto del screening que comentabas? Bueno, el screening de cáncer de colon, digamos, son normativas que hay de todas las sociedades, tanto de gastroenterología, de coloproctología, de cirugía, inclusive el Instituto Nacional del Cáncer, que tiene su parte también de colon, que el que está al frente de estas normativas es el doctor Ubaldo Gualdrini, que también es el médico que está en el tema con la ALSEC. Cuando hablamos de screening, en general se dice lo que es el screening para población general y para todos aquellos que tengan, digamos, mayor posibilidad de tener cáncer de colon, ¿sí? Para población general, es decir, aquella persona que no tiene ningún familiar con cáncer de colon, uno debería empezar el screening a partir de los 50 años. ¿Cómo se hace el screening? En general se hace una colonoscopía cada 5 años. Esa es al menos la recomendación actual, que no quiere decir que a futuro eso no cambie, o en más o en menos. Es la recomendación actual, ¿no es cierto?, para pesquisa, que en general lo que uno trata en este screening, ¿no es cierto?, como hablamos que en el cáncer esporádico la frecuencia mayor de los tumores está por encima de los 55 o 60 años, es ver de encontrar estos potenciales tumores futuros en el estadio de pólipo. En general, lo que se conoce hoy en día es que aproximadamente el 90% de los cánceres de colon vienen de un pólipo previo, ¿sí? ¿Qué Con sería? lo cual, ¿Una especie de lesión? El pólipo, digamos, el pólipo es una lesión elevada, ¿no es cierto?, en el intestino grueso, que, o sea, el pólipo puede estar en cualquier parte del tubo digestivo. Acá, obviamente, nos compete lo que es cáncer de colon, intestino grueso. Es una elevación que, de acuerdo a la base de implantación que tenga sobre el intestino, se dividen en distintos tipos de pólipos.
Y los que tienen implicancia con el cáncer de colon, los que está demostrado que en su evolución pueden transformarse en un cáncer, son los pólipos adenomatosos. Y también otro tipo de pólipos menos frecuente, que son los adenomas serratos, que es otro tipo de pólipos. Esos en general, uno no tiene la bola de cristal para saber, claro. Siempre se sabe que la evolución de un pólipo a un cáncer, generalmente uno está hablando de más de 10 años o de alrededor de 10 años. Claro, eso permitiría poder detectarlos a tiempo. Eso, detectarlos a tiempo y obviamente uno, pólipo que encuentra, pólipo que trata de resecar, después la histología nos dirá cómo sigue el control posterior a esa resección, ¿sí? Y de hecho sabe que ese pólipo, ¿no es cierto?, no va a tener transformación a un cáncer. ¿Eso se saca en el momento del estudio de la colonoscopía o se hace una cirugía? ¿En qué consiste? Sí, digamos, la extracción del pólipo se puede hacer en el momento de la cirugía, todo depende en qué lugar se hace de la colonoscopía, todo depende en qué lugar se hace esa colonoscopía, si se hace en un ambiente quirúrgico o no, si se hace con el paciente dormido o no. No es porque el acto de resecar el pólipo sea algo doloroso, porque digamos no hay sensibilidad en la mucosa, pero es decir, depende un poco del ámbito quirúrgico, si hay asa de polipectomías, si uno tiene la posibilidad por la cobertura social o a nivel hospitalario, que de hecho digo que sí, de tener una asa de polipectomía. Esos son todos los recaudos. Igualmente también depende de cada uno y del tamaño del pólipo, claro. ¿No es cierto?, si uno lo hace en un procedimiento o lo hace en más de un procedimiento. Eso básicamente a lo que es la polipectomía. Después por ahí siguiendo con el tema de screening, estamos en aquellos pacientes que tienen antecedentes de cáncer de colon, de un familiar de primer grado con cáncer de colon, que por ahí puede ser el caso de la televidente que hizo la pregunta. En general lo que se hace ahí es, ese paciente, si el familiar que tuvo el cáncer lo tuvo dentro de la presentación habitual, que es después de los 60 años, se comienza con el screening 10 años antes, es decir, a partir de los 40 años, o 10 años antes que el caso índice. Por ejemplo, si ese familiar nuestro tuvo un cáncer a los 50 años, uno empezaría a los 40, y si lo tuvo a los 40 ese familiar nuestro, hay que empezar a los 30. También, ¿no es cierto?, cuando los tumores se dan en gente joven, ¿no es cierto?, por ejemplo, 30, 40 años, que gracias a Dios son infrecuentes, pero se presentan, muchas veces hay que completar estos pacientes con estudios genéticos, claro. Porque ahí es donde se detecta esta posibilidad de lo que son aquellos síndromes genéticos que tienen mucha probabilidad de tener cáncer de colon. De hecho, yo lo mencioné, no es para que lo aprendan, pero la poliposis adenomatosa familiar, que es que el colon se tapiza de pólipos, ¿sí? Nosotros sabemos que esos pacientes van a empezar a tener los pólipos antes de los 20 años, los que tengan esta anomalía, y todos van a tener cáncer seguro a los 30 años. Entonces, detectado que este paciente tiene la mutación y que desarrolló los pólipos, estos pacientes van a lo que se llama una coloproctectomía preventiva, es decir, se le saca todo el colon y el recto en forma preventiva. ¿Y cómo sigue su vida a esas personas? ¿Cómo sigue su vida? No, sí. Hoy en día hay técnicas quirúrgicas, esto ha evolucionado mucho, se puede hacer una técnica especial que se llama un pouch, ¿no es cierto?, y se le hace como un nuevo recto con intestino delgado, y este paciente, digamos, si bien por ahí tiene que tener una bolsa de colostomía o una nocotranatura, como lo conoce la población, en forma transitoria, en general después va a tener o sea, se cierra esa bolsa y se vuelve a conectar al pouch y queda con su continuidad de intestino hacia el ano, o sea que defeca igual que cualquier otra persona, sin necesidad de tener de por vida la bolsita. Claro. Es decir, que eso es importante detectarlo, ¿no es cierto?, el caso de la poliposis o, como te mencioné, otro tipo de tumores genéticos, de implicancia genética, que es los cánceres heredofamiliares no asociados a poliposis, que digamos, si bien no está tapizado, estos tumores generalmente pueden crecer sobre lesiones planas y que tienen alta probabilidad de que tenga la mutación de los descendientes de esa familia de tener el cáncer. Entonces, en esos pacientes también hay que empezar con screening, ¿no es cierto?, muy temprano, mucho antes que la recomendación que existe de los 40 y 50 años. Contanos, Carlos, un poco cómo es, en qué consiste la colonoscopía. Sí,
La colonoscopía hoy es un procedimiento, digamos, muy común. Hoy le diría que prácticamente el 100% de las colonoscopías se hacen bajo sedación, con lo cual lo más engorroso que tiene este procedimiento es la preparación que tiene que hacer el paciente, que obviamente tiene que tomar una purga, que le induce una diarrea importante, pero digamos, no es doloroso. A veces sí puede dar cierta intolerancia, el tipo de laxantes que se usan, claro, desde náuseas o en algunos casos vómitos, porque hay que tomar mucho volumen de agua para poder preparar el intestino. Después, obviamente, en general, se hace una internación breve en la cual se hace el procedimiento. El procedimiento de una colonoscopía diagnóstica en general no dura mucho más de 15-20 minutos. ¿Es con anestesia? ¿Cómo es la anestesia? Eso por ahí sería ideal. ¿Es una sedación? Claro, es una sedación profunda, ¿no es cierto? Igual esto me estoy metiendo en campo de los anestesistas, pero es una anestesia muy segura. Claro, es importante. Digamos, para que la gente, digamos, quede claro y no tenga miedo en esto, el paciente habitualmente, más o menos a los 20 minutos, media hora de terminado el procedimiento, está en condiciones de irse a su casa caminando por sus propios medios. Siempre porque se duerme el paciente, en realidad. El paciente, digamos, la droga que se usa es una droga que es de acción ultracorta. ¿Qué significa? Que mientras esa droga esté pasando en infusión continua, el paciente está dormido. Donde se corta esa droga, el paciente reacciona rápidamente y generalmente ya llega despierto a la habitación y ya te digo, 20 minutos, 30 minutos de terminado el procedimiento está en condiciones de irse a la casa. Siempre uno sugiere que no se vuelva manejando porque obviamente pueden quedar alterados los reflejos. Bien. ¿Qué es lo que se introduce a través del colon? Digamos, ¿una cámara? ¿Cómo se hace? El sistema se llama de videoendoscopía. Es un tubo que tiene un calibre más o menos de 12 milímetros, es decir, 1,2 centímetros, que tiene un chip en la punta y tiene una fuente lumínica. Ese chip, obviamente, es una señal eléctrica que después el endoscopio tiene un procesador y transforma esa señal eléctrica en una imagen, que es la que uno, ¿no es cierto?, la que el médico ve en el monitor y es la que se puede archivar. Siempre el objetivo en una colonoscopía es tratar de llegar al ciego, es decir, hacer lo que uno llama la colonoscopía completa. Hasta hacer todo el recorrido. Todo el recorrido hasta el ciego. Eso es lo que se llama una colonoscopía completa. Hay veces que por distintas razones, o angulaciones fijas, o cirugías previas, o lesiones que no permitan el paso, uno no puede completar todo el estudio y a veces por otro mecanismo alternativo se trata de terminar el estudio, dependiendo cuál sea la patología, ¿no es cierto? Pero siempre lo que uno tiene que tratar es, obviamente como profesional, de hacer una colonoscopía completa, que eso en general se logra más o menos en un 90-95% de los casos. Bien, te lo pregunto porque muchas veces existe el temor a la consulta preventiva, ¿no?, frente a algún tipo de síntomas, el temor a la colonoscopía, que va a doler. ¿Por qué existe este temor? ¿Es un mito? Yo creo que es un mito. Debo también reconocer que es un mito al cual le tienen muchas más fantasías los hombres. Las mujeres aceptan mucho más fácilmente el screening. La verdad que ahí nos llevan grandes ventajas. Y realmente es un mito porque, es decir, no provoca absolutamente ninguna molestia posterior. Y digamos, el paciente quizás lo único que puede quedar posterior al procedimiento es con un poco de aire, por más que uno aspire todo el aire que pone, porque estamos hablando de una cavidad virtual que uno la transforma en real poniendo aire, porque si no estaría colapsada la pared. Entonces, esa es toda la molestia en general que puede quedar. Y existen diferentes, cuando hablamos del tumor, del cáncer, ¿existen diferentes grados o tipos según la localización, la profundidad? Sí, sí. Obviamente el cáncer, digamos, de colon, primero hay distintas histologías, ¿no? Creo que no tiene sentido que hablemos de las otras. Es decir, por lejos el más común es el adenocarcinoma, que es el tumor de la mucosa. Claro. Después, obviamente, cuando uno ante el diagnóstico de la lesión, hace lo que se llama la estadificación. Es decir,
por distintos métodos, hacer lo que se llama el estadio de ese tumor previo a la cirugía. Que esto en general, según donde esté la localización, a veces puede ser vía tomografía, puede ser vía resonancia. Eso sería lo que uno llama la estadificación preoperatoria. Y esto, en criollo por ahí para que nos entiendan, ¿qué es? A ver si el tumor únicamente afecta a la primera capa, que es la mucosa, o si el tumor ha crecido en profundidad. Si se extiende hacia la submucosa, si se extiende hasta la muscular, si se extiende a la serosa, si se extiende a órganos vecinos, si se extiende a distancia, ¿no es cierto? Y de eso sale lo que es el estadio, ¿no es cierto?, del tumor. Estadio 1, 2, 3 y 4, pero no tiene sentido por ahí que los agreguemos. Pero básicamente uno hace lo que se llama la estadificación preoperatoria. Después, el cirujano, muchas veces estos procedimientos, según la extensión, ¿no es cierto?, en profundidad, terminan en una cirugía, hace lo que se llama la estadificación intraoperatoria. ¿Y esto qué significa? Que el cirujano va a ver cómo está esa lesión con respecto a órganos vecinos, si hay ganglios, si no hay ganglios, si hay metástasis a distancia o no. Eso es lo que se llama la estadificación intraoperatoria. Y después está la estadificación real, que es la que hace el patólogo. Cuando el cirujano le envía la pieza y dice, bueno, este tumor tenía un estadio 3 o un estadio 4. Claro. Y eso varía también un poco el tratamiento que uno ofrece al paciente. Que de eso vamos a estar hablando, Carlos, después del corte, de los tratamientos, de cuál es el pronóstico, de la calidad de vida. Tenemos más mensajes que los vamos también a ir comentando en el próximo bloque. Recuerden que pueden comunicarse a través de mensaje de texto al 1565-2620, sino a través de Facebook, que nos encuentran como Factor Humano, ahí nos pueden enviar también un mensaje. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Círculo Médico de Olavarría. Profesionales al servicio de la salud olavarriense. Círculo Médico de Olavarría, 25 de mayo 2255. El mundo según Mafalda, un recorrido por su historia, sus obras y sus gustos. La muestra interactiva que impactará y hará reflexionar a grandes y chicos. Desde el 22 de septiembre hasta el 27 de octubre vas a poder experimentar, tocar, sentir y descubrir el universo de Mafalda. Más cultura, más Olavarría. Olavarría, Gobierno Municipal. Para abrir nuevos caminos hay que experimentar, crecer, correr riesgos y equivocarse. Cerro Negro, fábrica de pisos, tejas y revestimientos cerámicos de alta calidad. Darío Arauz, Hair Peluquería. Cortes y colores para cada época del año. Conocé las cortinas de cabello 100% naturales. Darío Arauz, 25 de mayo, esquina Dorrego. Teléfono 420-583. Par Biomagnético. Buscamos el bienestar general, el equilibrio emocional y físico, utilizando terapias con imanes. También flores de Bach, camillas de piedra, jade caliente, masajes, regresiones a vidas pasadas, traumas de la niñez. Dorrego 3140. Teléfono 419040. Seguimos en Factor Humano, hablando hoy de cáncer de colon. Nos acompaña el doctor Carlos Jorge Blando. Pero antes de seguir hablando de este tema, tenemos una consulta que no tiene que ver creo, con el tema, pero lo hace una televidente a través de Facebook. Dice, quisiera enviarle al doctor Blanco mi consulta. ¿Qué puede indicar en un niño de 4 años sentir pinchazos en la cola,
haciendo referencia a la zona del ano, ya que hicimos análisis de parásitos con el pediatra y dieron negativos. Después comenta que el nene se queja también por estos dolores en varios momentos del día, que mide 1,10 m. A ver, que lo perdí el mensaje. Acá está. 1,10 m, pesa 17 kilos, es largo y flaquito, pero bueno, comenta estos dolores que siente en diferentes momentos del día. ¿Qué le podemos indicar o recomendar a esta televidente? Sí, en realidad sería un muy mal médico sin ver al paciente indicar algo. Igualmente, obviamente, por ahí el tema que nos convoca es cáncer de colon. La posibilidad que alguien de 4 años tenga esta enfermedad es, te diría, no, imposible. Del 0,00001%, es decir, es imposible, ¿no es cierto? Y los síntomas en los chicos, lo ideal sería obviamente que en algún momento consulte con un gastroenterólogo infantil, claro. Y es decir, dar una indicación de qué hacer. Esto es un síntoma. O sea, un gastroenterólogo infantil tendría que evaluar el paciente, ver los estudios hechos, si es necesario alguno más, si hay algo funcional, es decir, para que se quede tranquila la madre, no hay una receta mágica, claro, para solucionarle el problema. La sugerencia es que consulte, si ya su pediatra le hizo los estudios, a un gastroenterólogo infantil a ver si le puede resolver el problema. Yo no soy gastroenterólogo infantil. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, por favor. Otra pregunta la hace Gustavo y dice: hola, soy Gustavo, mi señora sufre de síndrome de colon irritable, tiene 37 años. Ella quiere saber si estos síntomas son de por vida o es curable con un buen tratamiento. Sí, bueno, el colon irritable de hecho es la enfermedad más frecuente de consulta, ¿no es cierto?, en un consultorio de gastroenterología. Es un cuadro funcional, no hay una lesión orgánica en el intestino, generalmente está muy asociado por ahí a la dieta, al estrés, generalmente con los tratamientos uno lo puede mejorar. Obviamente este paciente no quiere decir que porque sea un colon irritable nunca más hay que hacerle estudios, es decir, en general, todos los estudios de colonoscopía o estudios, digamos, que ven el tubo digestivo dan normales en un colon irritable, con lo cual uno debe revalidar que sigue siendo un cuadro funcional, claro, y que no se ha sobreagregado otra patología. Bien, recuerden que pueden comunicarse a través de mensaje de texto al 15652620, sino también pueden hacerlo a través de mensajes por Facebook. Cuando hablamos, ya que tenemos el diagnóstico de un cáncer de colon, con todo lo que nos estuviste explicando, ¿cómo sigue el tratamiento? Sí, bueno, el tratamiento por ahí también cambia un poco dependiendo la localización donde esté la lesión. Muchas veces, y esto obviamente en esto somos un grupo multidisciplinario que trabajamos, ¿no es cierto? Está el gastroenterólogo, está el cirujano, está el oncólogo, está el clínico, que muchas veces es el referente de ese paciente. Habitualmente, digamos, en los tumores, fuera del recto, una vez consumado el diagnóstico y no siendo que el diagnóstico se hizo por una polipectomía, porque hay veces que nosotros podemos tener una polipectomía, que eso se hace la resección endoscópica, y uno en la polipectomía... Eso en el momento de la colonoscopía sacás, claro, digamos, y uno en el momento de la polipectomía o de la mucosectomía, que es otra técnica que se puede hacer para lesiones más de tipo planas en el intestino, ve que la lesión únicamente ocupaba la mucosa, que no invade hacia capas más profundas y solamente se puede curar ese tipo específico de cáncer o de tumor únicamente con una resección endoscópica, sea mucosectomía o sea polipectomía, ¿sí? Con los controles posteriores que eso merece, obviamente. Claro. Cuando es una lesión que obviamente crece en profundidad, ya la técnica en este paciente es una cirugía, es decir, en general lo que se hace es la resección vía por laparotomía o vía laparoscópica de esa lesión, y obviamente ahí es donde hablábamos de la estadificación. Si posteriormente el patólogo nos dice que es un estadio que excede lo que es la serosa, es decir, que es un estadio 2B o un estadio 3, muchas veces esos pacientes, dependiendo de la edad y de otros factores,
generalmente van a un tratamiento de adyuvancia que se llama, es decir, posterior a la cirugía, ese paciente quizás se someta a una quimioterapia. Claro. Para lo que son las lesiones, por eso lo saqué al recto. Claro. El recto en general tiene otro tipo de enfoque. Ajá. En general, una vez que hace la estadificación preoperatoria, muchas veces el recto se hace lo que se llama neoadyuvancia, es decir, antes de la cirugía, muchas veces se hace un tratamiento combinado de quimio y radioterapia, y las evidencias que hay en la actualidad es que tienen muy buena respuesta esos pacientes, y dependiendo, ¿no es cierto?, el tamaño de la lesión, mejorando el estadio previo al tratamiento, para ir en mejores condiciones a una cirugía Claro. posterior. En general, por eso es, digamos, la diferencia que hoy se hace en lo que son tumores en otras localizaciones y el recto. En muchos casos, o en qué casos está indicado esto del ano contra natura, la colostomía. Sí, por ahí eso va a depender mucho de las condiciones del paciente. Es decir, el ano contra natura va a depender si ese paciente va a una cirugía de urgencia por una obstrucción, si ese paciente, digamos, tiene una gran lesión, que el cirujano muchas veces tiene que dejar un ano contra natura temporario, ¿no es cierto?, hasta después, digamos que eso va a depender también de la evolución del paciente, si a los 3 meses, si a los 6 meses, y cuando termine el tratamiento adyuvante, si es necesario, ahí hace el cierre de la colostomía. Y hay pacientes que, dependiendo de la localización, no pueden hacer una anastomosis hacia la zona, digamos, de recto baja o hacia la zona, digamos, supranal, y tiene que quedar con una colostomía de por vida. De por vida. Sobre todo en tumores de recto bajo, muchas veces pasa esto. Bien. Cuando hablamos también de estos tratamientos que van después de la cirugía, de radioterapia o quimioterapia, ¿existen otros tratamientos que se llaman de inmunoterapia? ¿Están dentro del protocolo o no? ¿En qué consiste? Dentro del protocolo habitual, no, al menos. Por ahí sería más para hablarlo con un oncólogo, pero dentro de los tratamientos clásicos que se hacen, la inmunoterapia hoy no tiene un gran campo, lo cual no quiere decir que a futuro no lo tenga, claro, porque, digamos, la lógica del tratamiento de inmunoterapia, tratando de detectar, ¿no es cierto?, digamos, qué expresión genética tiene ese tumor, y tratando de poder hacer anticuerpos específicos contra esa lesión, no es ilógica. Lo que pasa es que al día de hoy, digamos, el tratamiento aceptado es la quimio-radioterapia como adyuvancia o neoadyuvancia. ¿Y qué efectos secundarios pueden tener estos tratamientos? Sí, bueno, como todo en medicina, es decir, uno los usa para el efecto terapéutico deseado, y a veces puede tener efectos adversos, ¿no es cierto? Dependiendo de la tolerancia que cada uno tenga a las drogas, puede haber problemas infecciosos, que generalmente es porque, digamos, la quimioterapia no solo digamos, va dirigida hacia las células tumorales que tienen alto índice de mitosis, es decir, de división celular, claro, como también a todas las otras células del organismo, muchas veces que también tienen mucha división celular, como pueden ser toda la parte hematológica. Es común que bajen los glóbulos blancos, claro, bajen los glóbulos rojos, bajen las plaquetas, que a veces por esos efectos adversos los oncólogos se vean obligados a posponer algunas semanas esos ciclos de quimioterapia hasta que el paciente mejore sus condiciones. Lo mismo la radioterapia, es decir, a veces la radioterapia, si bien hoy en día ha mejorado muchísimo, tanto los tratamientos de quimioterapia como de radioterapia, sobre todo minimizando mucho los efectos adversos, a veces la radioterapia también puede tener algunos efectos adversos, como por ejemplo enteritis actínicas o cistitis actínica, es decir, enteritis serían inflamaciones del intestino, tanto el intestino delgado como la parte, digamos, del recto, también cistitis, que sería la inflamación de la vejiga. Todo eso pueden ser efectos adversos, pero con las nuevas técnicas, sobre todo de acelerador lineal, generalmente se minimizan mucho esos daños. Igualmente hay un especialista en esto
que es, digamos, todos los que hacen la parte, digamos, de radioterapia, que son los que por ahí tienen mayor palabra autorizada para hablar de estos temas. Bien, nos vamos a ir al último corte del programa. Cuando regresemos vamos a hablar puntualmente de la prevención, ¿no? De cómo hacer para detectar a tiempo un cáncer de colon en nuestro organismo o inclusive prevenir la aparición. Para abrir nuevos caminos hay que experimentar, crecer, correr riesgos y equivocarse. Cerro Negro, fábrica de pisos, tejas y revestimientos cerámicos de alta calidad. El mundo según Mafalda, un recorrido por su historia, sus obras y sus gustos. La muestra interactiva que impactará y hará reflexionar a grandes y chicos. Desde el 22 de septiembre hasta el 27 de octubre vas a poder experimentar, tocar, sentir y descubrir el universo de Mafalda. Más cultura, más Olavarría. Olavarría, Gobierno Municipal. Par Biomagnético. Buscamos el bienestar general, el equilibrio emocional y físico, utilizando terapias con imanes. También flores de Bach, camillas de piedra, jade caliente, masajes, regresiones a vidas pasadas, traumas de la niñez. Dorrego 3140, teléfono 419040. Círculo Médico de Olavarría. Profesionales al servicio de la salud olavarriense. Círculo Médico de Olavarría, 25 de mayo 2255. Estamos en el último bloque de Factor Humano. Recuerden que si quieren enviar mensajes pueden hacerlo a través del 15652620 o a través de Facebook. Nos buscan como Factor Humano y allí pueden también enviar un mensaje de texto. Doctor, ¿cómo es el pronóstico de un cáncer de colon? Sí, bueno, el pronóstico va a depender un poquitito del estadio que tenga el paciente, ¿no es cierto?, al momento del diagnóstico y cuando se corrobora por la anatomía patológica cuál es ese estadio. Para un estadio 1 el pronóstico es excelente, en general tienen más de 90-95% de sobrevida a los 5 años, que generalmente, digamos, cuando, digamos, desde el punto de vista oncológico, uno habla de curación cuando supera los 5 años. Lo cual no quiere decir que ese paciente que presentó un tumor nunca más se haga nada, claro, porque no le va a pasar, porque tiene la misma probabilidad que la población general de volver a padecer un tumor. Eso, obviamente, este porcentaje que hablamos para el estadio 1 va disminuyendo a medida que va avanzando el estadio. En el otro polo tenemos el estadio 4, que en general, digamos, la sobrevida que tiene a los 5 años es prácticamente nula, es menor a un 5%. Es decir, esos serían los dos polos por ahí. Y lo más importante de esto es que justamente en el marco de la campaña del ALSEC, de la prevención del cáncer de colon, de difundirlo, es hablar de cómo podemos prevenirlo. Claro, más allá de parte de lo que hemos empleado de tiempo, del tratamiento, eso en general, si uno tiene la desgracia de tenerlo, ya propiamente el médico lo va a ir informando en ese momento, pero sí lo que me gustaría que nos quede de esta charla y sobre todo el fundamento de la gente del ALSEC es que el cáncer de colon es un cáncer prevenible, es un cáncer prevenible 100%. ¿Por qué?
porque es un cáncer que es accesible al diagnóstico, está conectado por un orificio natural, por métodos sencillos como puede ser, o sea, el test de sangre oculta, que eso, digamos, las normativas a veces dicen de hacerlo cada 6 meses, el test de sangre oculta en general, si uno hace, tiene que hacer el que detecta hemoglobina humana, es un método como por ahí seleccionar a quién uno a veces le hace los estudios. Ni que hablar de lo que hablamos previamente de todos aquellos que tengan antecedentes familiares, que esos también tienen que ir a la vanguardia a estudiarse. Pero se imaginan que no hay sistema de salud que pueda aguantar que se haga colonoscopía a toda la población de 50 años, ¿no es cierto? Es decir, porque digamos, todos los médicos tendrían que ser endoscopistas, o sea que el recurso hay que tratarlo de usar de la mejor manera, por eso es que se hacen estas escalas cada 5 años. Y por ahí, o sea, entonces como lema final, que el cáncer es prevenible. Es decir, si uno hace los estudios que tiene que hacer, probablemente pueda detectar a tiempo esta enfermedad y ser curado, ¿sí? Por ahí un espacio cortito para lo que es el seguimiento del paciente operado. En general eso uno muchas veces, si la colonoscopía previa a la cirugía fue completa, va a ser una colonoscopía, así como también una tomografía y estudios de marcadores de laboratorio. Generalmente la colonoscopía la va a hacer al año, después la va a hacer a los 2 años y después la hace a los 5 años. Si no se detecta recidiva de la enfermedad en ese lapso, en general después se va haciendo igual que población general, cada 5 años. Bien, así que además de estos estudios preventivos, ¿el estilo de vida ayuda a prevenirlo? Sí, el estilo de vida, obviamente, cuando hablamos en cierta manera de factores de riesgo, que son más que todo recomendaciones, no es que alguien con sobrepeso sí o sí tenga que padecer un cáncer de colon, pero está demostrado que la gente con sobrepeso tiene más probabilidades. No es bueno no es recomendable para nada. Para nada, obviamente. Es decir, el sobrepeso, de hecho, está implicado en casi todas las enfermedades. Pero una vida saludable con gimnasia, con una buena alimentación, con una dieta específicamente rica en fibras y menores de grasas animales, sería por ahí la recomendación como para disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Bueno, y animarse y consultar muchas veces, ¿no? Preguntarle al médico clínico, a ver en qué momento se podrá hacer una derivación y no tenerle miedo a la colonoscopía, que muchas veces está el temor, ¿no? De decir, me tengo que hacer, no quiero consultar por esto. Bueno, pero exacto. Realmente hoy la colonoscopía es un arma más que uno tiene en el diagnóstico, es efectiva, en general es de, ¿cómo puedo decir? Para el paciente es totalmente tolerable porque al hacerlo bajo sedación desmitificó esa gran molestia que podía llegar a tener o ese gran miedo a hacer el estudio que hace años se hacía sin anestesia. Claro, que podía ser doloroso es algo que no lo es, que no es para nada doloroso. No es doloroso, así que quédense tranquilos, consulten a su clínico, que generalmente es el que va a ir haciendo las recomendaciones de qué screening hacer, a qué edad, y digamos que lo hagan, porque es prevenible. Bueno, en esta semana la ALSEC está enfocada en difundir, ¿no? La campaña es de prevención y de difusión del cáncer de colon, así que pueden buscar más información a través de las sedes que tenga la ALSEC, tanto aquí en Olavarría, sino también a través de internet. Nos despedimos por hoy, nos encontramos la semana que viene. A continuación de las quinielas tu suerte del día. Tu suerte del día. Bueno, mira, me estoy poniendo al día porque nunca recuerdo el nombre, panza, perdón. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, de nada, Sandra. Ha sido muy informativo, muy educativo. Nos encontramos entonces la semana que viene.